Yo pienso que la cordura no existe. Pienso que ser actor no es lo más sano y recomendable para un ser humano que quiera tener una vida tranquila. Desde que yo tengo uso de razón, siempre me he estado cuestionando. Siempre todo, desde los 6 años. Me gusta eso, disfruto cuestionar. No creo tener la verdad de nada, pero sí tengo muchas preguntas que me gusta y me place verlas reflejadas en el trabajo que hago. Mirar a los ojos cuando alguien, yo sé que ya está cortando, pero cuando a alguien le ha gustado un trabajo que yo he hecho y ver cómo me mira y muchas veces la forma en cómo me hablan con ese amor, con ese respeto, con esa sensación de usted me contó algo de mí que yo no sabía, para mí me paga la boleta de la existencia. Yo creo que la última vez que participé como en ese tema, porque eso me llevó a pensar en la memoria emotiva, ¿no? Que la memoria emotiva hoy día yo no recurro a ella para nada. Creo que la última vez ocurrió en una serie que se llamaba La mujer del presidente. El personaje mío está en la cárcel y le dan la noticia de la muerte de su padre. Yo creo que tú lo recuerdas bien. Yo acudí a la muerte de mi mamá y recuerdo que esa escena fue la última que se grabó del plan de rodaje de ese día, 3:30 de la tarde. Sentimos que la escena había quedado muy bien, la directora, todo el mundo. Y ese día yo llegué al apartamento en donde vivía y recuerdo que duré sentado en posición fetal desde ese sábado a las 4 de la tarde como hasta el domingo en la noche. Y dolió muchísimo, me afectó mucho. Y ahí tuve que decir, bueno, esto no puede seguir sucediendo. Y empecé como a trabajar otro sistema de actuación. Que no es que yo pues sea el hombre más ligero para asumir los personajes, ¿no? O sea, siempre me gusta tratar de llegar al fondo de lo que mueve al personaje, ¿no? Para tratar de entender, a sí mismo tratar de entender mejor la psicología humana. Yo creo que ya no duele, pero sí desgasta bastante. Por la emoción del pensamiento. Hoy día tengo una teoría. Si yo lo pienso, se siente. Si yo lo pienso, se ve. Y esta es una técnica que se usa mucho en Inglaterra, en donde no se trata de buscar la emoción. Se trata antes de pensar lo que se siente justo, es decir, yo estoy sintiendo odio por ti en este momento. Entonces yo pienso el odio hacia ti y eso se va a sentir, pero no trato de mostrarlo. Que hay una diferencia en querer mostrar el sentimiento y otra cosa es pensarlo. Yo hoy día lo pienso. La medida en que lo piense, eso pasa por todo el sistema nervioso y se siente. Cuando yo estoy asustado, que a mí me asusta algo, yo no pienso estoy asustado, yo no quiero pensar que estoy asustado ni quiero sentir que estoy asustado. Lo que me llega el pensamiento es del susto. Pues puta, ¿qué va a pasar? Ahí es donde todo se contrae. Funciona en sentido inverso. El borracho, el que ha tomado mucho, no quiere que lo vean borracho.
Y cuando el actor busca parecer borracho, se ve como una caricatura, como algo chistoso, más no real. Siempre vas a ver que la persona cuando se tambalea no es porque esté buscando el desequilibrio, está buscando el equilibrio. Así lo trabajo hoy día. Es mucho más, me funciona mucho mejor. Por la insanidad del artista, yo creo que los que nos dedicamos a esto no estamos bien de la cabeza, pero pues ¿qué más queda en este mundo? O sea, a mí esto es lo que más me gusta hacer y siempre como actor he tenido una visión y un concepto de lo que estoy haciendo, no solamente como actor, sino que siempre he tenido el cuadro completo en la cabeza y con los años ha surgido la necesidad de contar las historias como yo las veo, no como las ve otro. Y por esa razón empiezo a escribir. También empecé a dirigir ya hace unos años atrás. Empecé con un film minuto, después unos videoclips, luego cortometrajes. Y pues hace un tiempo empecé a escribir un guión de un largometraje que es el que estamos ahora mismo trabajando en preproducción y que esperamos pues poder contar esa historia. Lo que yo quiero contar son historias muy cotidianas, historias que a primera vista, a primer ojo, no tienen drama, pero cuando lo miras un poquito más allá te das cuenta que es el drama que puede vivir una gran cantidad de personas en el mundo. Y eso es lo que me interesa contar. Me divierte mucho poder hacer lo que quiero, me siento privilegiado de hacerlo. Es un gusto que siento que poca gente se da y a mí me divierte mucho, me apasiona. De hecho, creo que lo que menos me gusta son las entrevistas porque siempre he sentido que no soy tan bueno para dar las entrevistas, pero sí me apasiona contar las historias desde ese lugar en donde las veo yo. Sí, con este en particular había una reticencia bastante alta porque yo terminé de interpretar Mejía y sí duré como un par de meses bastante afectado, o sea, un sentimiento, tanto así que por esa época me llamaron para 2 audiciones de 2 personajes súper así malvados. Recuerdo que uno era, la característica primera que decía era que le tenía envidia al hijo. Y yo le dije a mi representante, no existe la posibilidad ahorita, no. El Mejía en la primera temporada termina muy solo y nadie lo quiere, no quiere a nadie. Y cuando me hablaron de la segunda temporada, me puse a ver los episodios. Y a medida que iba viéndolos, me iba como metiendo y también entendiendo como esta parte creo que debe cambiar porque debe evolucionar, debe cambiar de estrategia, entendiendo que en la primera lo tomó por sorpresa la llegada de Analía y al cambiar de estrategia cambia de la forma de proyectarse con los demás. Y la verdad sea dicha, lo disfruté mucho más que en la primera, porque para esa segunda temporada había un estímulo bastante importante que era la llegada de Paulina Peña, que es la persona que siempre ha estado detrás de él, que en esta temporada se va a ver y que lo ama profundamente y él a ella, y eso me tranquilizó.
Hay algo que yo siempre trato de hacer y es buscar puntos de identidad con el personaje que interpreto. Eso también implica que no lo critique. Al no criticarlo, voy sintiendo como cuáles son los objetivos primarios, los secundarios, quiénes son un impedimento y obstáculo, quiénes son sus aliados. Y en este caso en particular, todos los hijos eran un obstáculo. Entonces, la verdad, hay un tema ahí inconsciente que se disfruta mucho, se disfruta mucho un personaje como Mejía porque es lo que comúnmente se llama como la maldad llevado a unos niveles de goce muy importante. Entonces lo disfruto cada momento sabiendo que viéndole las caras a los hijos, cómo sufren de tener un papá tan diferente al modelo que se tiene de papá. ¿Por qué tengo un papá que se comporta de esta manera? Y yo disfrutaba mucho viéndoles la mirada de desconcierto, sobre todo en esta segunda temporada, que como estrategia busqué otras formas de comunicarme con ellos, de comunicarme con el resto del mundo. Digamos que con la única persona con la que muestro el Mejía que es con Paulina. A los demás siempre los estoy tratando de manipular. Ahí hay un disfrute muy interesante porque es buscarle el punto débil a cada personaje. Y siempre he pensado que en la mirada está todo. Si tú estás pensando algo, tal vez yo no me dé cuenta exactamente lo que estás pensando, pero sí lo que transmite eso, lo que voy a sentir, y eso lo disfruto muchísimo como actor. El comprender un tantito la clase política en la humanidad. Yo disfruto mucho leer todo lo que respecta a la historia de Roma y cómo los diferentes emperadores que administraron el imperio durante muchísimos años. Y claro, al yo leer los guiones de esta temporada y voy entendiendo cómo se comporta el humano en su necesidad de poder. Pasa uno como por diferentes etapas, ¿no? Yo he pasado por la etapa del desprecio, del asco, de no querer saber nada de la política, pero es imposible, ¿no? Porque es algo que sucede todos los días y que nos afecta. Y termina, cada que yo veo algo de noticias de un político, siempre estoy tratando de mirar qué le habrá pasado horas antes, minutos antes de entrar a dar ese discurso. Y con lo que me encuentro siempre es que el hombre, en su absurda necesidad de poder, comete los errores más bobos y más grandes de la vida. Entiendo hoy que no me gustaría participar en temas de política. Entiendo que es muy difícil socialmente darle gusto a todo el mundo. Es muy complejo y cada vez más administrar lo público. Me causa mucha admiración ver cómo tratan de desenvolverse en ese ámbito. Parece muy complejo.